Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video para esta semana con los temas que ya ustedes irán observando en el Aprende en Casa. Primeramente, gracias por estar aquí en este video porque yo sé que el tiempo es muy importante y en ocasiones no lo tienen, pero si llegaste hasta aquí es porque te interesa fortalecer un poquito lo que se observa en la televisión. Así que gracias por estar aquí. Ahora, en esta semana se va a hablar acerca del calor, su impacto en el ambiente, las máquinas de vapor y los modelos en la ciencia. Primeramente vamos a recordar un poquito de lo que se habló en el video pasado. En aquella ocasión vimos que el calor es energía y que la energía se utiliza de muchas maneras, además que la energía siempre se va a transformar, ¿sí? Tú aquí observas, por ejemplo, una máquina ya muy antigua, es una máquina de vapor. Las máquinas de vapor se llaman así porque transforman el calor procedente del agua, ¿sí? Del vapor del agua, en movimiento, y de esa manera este aparato que está aquí, que es, supongo yo que es un tractor porque se parece muchísimo, podía avanzar y le pueden poner, por ejemplo, unos arados atrás para que puedan arar la tierra, valga la redundancia, y puedan sembrar maíz o algún otro grano, ¿no? En este caso, esta imagen nos sirve para representar rápidamente una máquina de vapor. Dentro de la caldera de esta máquina, que igual en los carros en la actualidad, aunque usen gasolina, ya no usan vapor, ¿sí? Estas máquinas usaban vapor de agua como combustible para generar movimiento. Las máquinas modernas actuales, los automóviles actuales, generan el calor en la caldera igual. Ya no se le llama caldera, pero tiene el mismo principio. Pero lo generan por medio de la gasolina, que es el combustible. En ese tiempo no era la gasolina, era el agua que se convertía en vapor por causa de la administración de calor. Y en esta caldera, al generarse esa gran cantidad de calor, se llevaba de alguna manera, se guiaba ese vapor a ciertos sectores de esta máquina para que fueran capaces de hacer mover estas ruedas, ¿sí? Y que este tractor pudiera avanzar hacia allá. En esta máquina, como tú observas, en este momento se está llevando a cabo la combustión, por lo tanto, hay transformaciones energéticas aquí. De la energía química que está almacenada en el agua, al agregarle calor, esa agua en estado líquido pasaba al estado gaseoso y ese vapor, al buscar una salida, estaba guiado por esta misma máquina y generaba movimiento aquí. Así que de la energía química pasaba a la energía térmica o calorífica al momento en que se convertía el agua en vapor, y cuando ese vapor buscaba salir y generaba movimiento, pues ahí se percibía o se percibe la energía cinética y a su vez la energía mecánica, porque este aparato es un mecanismo que en ocasiones está en reposo y en otras en movimiento. Y acuérdate que la energía mecánica es la suma de dos energías, la energía cinética y la energía potencial gravitacional. Y la energía cinética es la energía del movimiento, es decir, cuando este tractor se mueve tiene energía cinética. Y cuando se encuentra en algún lugar a cierta altura y en reposo, entonces en ese momento tiene energía potencial gravitacional. Y además, si observas aquí, hay contaminación, ¿de acuerdo? Prácticamente todas las máquinas que han existido desde que el hombre comenzó a inventar los motores, como estos, motores de combustión interna, siempre han generado contaminantes. Las primeras máquinas de vapor funcionaban con carbón. Después ya inventaron la gasolina y el diésel, pero las primeras funcionaban con carbón, y el carbón, al estar en combustión, era la fuente de calor que hacía que el agua pasara de estado líquido a estado gaseoso. Y ya el agua en estado gaseoso era lo que movía las ruedas de esta máquina, por ejemplo, o de cualquier otra máquina de vapor. Pero siempre ha habido contaminantes porque el combustible necesario para que esto se mueva siempre ha sido un derivado del carbono. En alguna otra clase te explicaré qué es el carbono y por qué genera contaminantes, ¿de acuerdo? Pero mientras, como introducción,
Seguramente tú recuerdas de tus clases de biología el monóxido de carbono o el dióxido de carbono. El monóxido de carbono es lo que observamos aquí y es un contaminante bastante grave para la atmósfera. Y el dióxido de carbono, por ejemplo, lo arrojan las personas que están aquí o el maestro que está aquí, porque cuando respiramos entra a nuestros pulmones oxígeno y por reacciones bioquímicas que suceden dentro del cuerpo de los seres humanos, ese oxígeno se transforma en dióxido de carbono. El dióxido de carbono no es tan dañino, de hecho las plantas lo aprovechan, así que cuando tú respires y digas voy a arrojar dióxido de carbono, estoy contaminando, sí, pero es en menor medida, no es tan grave. El problema es el monóxido de carbono. Más adelante lo explicaré y en tercero en química también lo verás, así que ahorita no te preocupes por eso, solamente relaciónalo. Cuando escuches monóxido de carbono, generalmente son desechos de máquinas que funcionan con combustibles fósiles o con algún tipo de combustible derivado del petróleo. En este caso, en esta máquina de vapor, pues seguramente trabajaba con carbón y el carbón es un combustible fósil porque está hecho con plantas y tal vez hasta restos de animales que existieron hace millones de años. Y también las gasolinas están hechos de derivados del petróleo, así que también son combustibles fósiles, ¿de acuerdo? Y ahí, cuando esos combustibles tienen la reacción bioquímica, para generar la combustión, siempre arrojan a la atmósfera monóxido de carbono. Eso recuérdalo, por favor. Bien, ahora, ¿cómo funciona una máquina de vapor? Ya dimos unos ejemplos, incluso actuales, pero ¿cómo es que funciona? Si observas esta imagen, se nota que aquí está la caldera, lo que te estaba mencionando hace rato. La caldera es el lugar donde el combustible hace reacción con el oxígeno para que la combustión se lleve a cabo. O sea, donde se quema, donde tenemos el fuego, la fuente de calor. La fuente de calor generalmente está cerca, ¿sí?, de el líquido, que en este caso es agua, porque si tú recuerdas te acabo de mencionar que el agua se va a convertir en vapor, ¿sí? Todo eso funciona en la caldera. La caldera tiene dos compartimentos, la parte de la combustión, donde está el combustible quemándose, y la parte donde está el líquido, que en este caso es el agua. Una vez que el agua alcanza la temperatura adecuada, comenzará a convertirse en vapor y buscará la manera de salir de ahí, y entonces será guiado por medio de estas tuberías hacia donde se va a llevar a cabo el complejo sistema de movimiento por medio de válvulas y pistones. Una vez que el vapor llegue a esta parte, esta válvula lo va a dejar entrar, el vapor va a llegar aquí, va a empujar a este cilindro que está aquí. El cilindro es una especie de tubo, lo va a empujar gracias a la gran fuerza que va a tener en ese momento, la gran cantidad de energía, porque el vapor, pues al ser agua convertida en estado gaseoso, va a buscar una salida, y todo lo que se pueda mover en su paso lo va a mover. Como este pistón está diseñado para eso, entonces este se va a mover hacia acá. Y si tú te fijas, aquí hay un mecanismo complejo que parece muy sencillo, pero no lo es, como es una especie de pedal, que lo que hace es que cuando este pistón se mueve hacia allá, esto comienza a hacer que esta rueda gire, ¿de acuerdo? Y así es como funcionaba la máquina de vapor. Una vez que empieza a girar esta rueda, la misma rueda empuja el cilindro otra vez de regreso hacia acá, ¿sí? Y mientras tanto, para ese momento, la mayor parte del vapor de agua que se encuentra aquí ya se fue por este lado, y gracias a un sistema de refrigeración que está aquí, donde entra agua con mucha menor temperatura, este vapor de agua se volvía a enfriar y entonces regresaba otra vez a la caldera. Y es un proceso interminable, si tú te fijas, ¿sí? Son diferencias de temperatura aquí, las que están en juego y las que hacen posible que todo esto sea una especie de ciclo sin fin y que haga posible que la energía química del combustible, que podría ser carbón aquí por ejemplo,
ayude a que el agua que está en estado líquido, y gracias a esa energía térmica que se genera, el agua se convierta en estado gaseoso, y ese vapor llegue a esta parte y gracias a la energía térmica que trae con él, genere movimiento aquí, ocasionando energía cinética y mecánica al mismo tiempo y originando que esta rueda gire más. Por lo tanto, hay energía cinética también aquí, aquí y acá. Luego, como esto se movió hacia acá, las válvulas se cierran, este vapor de agua sigue su camino y por medio de un sistema de refrigeración con agua fría o de menor temperatura que esta, ¿sí? El calor que estaba aquí se va otra vez a esa agua y se convierte en líquida otra vez, por lo tanto puede regresar de este lado y el proceso se repite mientras la máquina esté funcionando. ¿De acuerdo? Esto era un sistema genial y maravilloso. El problema es la gran cantidad de contaminantes que se arrojan por parte de los combustibles que hacían posible este proceso y que en sus inicios era carbón y después fue sustituido por gasolina y por diésel. Y en la actualidad el principio con el que funcionan los automóviles es muy parecido a este. La diferencia es que los mecanismos se han modernizado, pero más o menos si tu papá tiene automóvil o algún familiar tuyo tiene automóvil, el principio que hace que gire las ruedas y que pueda desplazarse y moverse es muy parecido a esto. La diferencia es que ya no es carbón, aquí queman gasolina y obviamente aquí lo dibujaron como si fuera, pues no sé, como si estuviera hecha de ladrillos, ¿no? En la actualidad en los motores pues es un sistema aparte que no tiene nada que ver con esto, pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. La diferencia es que en estas máquinas de vapor se llamaban así porque el agua se convertía en vapor y en la actualidad eso ya no es así. En la actualidad es la gasolina la que hace todo el proceso. En alguna otra ocasión lo veremos. Ahora, ejemplos de lo que acabo de mencionar, pues por ejemplo en los barcos, había barcos que funcionaban con vapor. Igual la persona encargada de la caldera pues le estaba arrojando carbón para que la caldera no se apagara y aquí estaba todo el sistema. Esta era la caldera apenas, arriba estaba el agua que se convertía en gas y entonces comenzaba todo el proceso de hacer girar algo. La diferencia es que en los barcos no movían ruedas, mueven un sistema de una especie de aspas que van atrás del barco y que esas van dentro del agua y es lo que hace posible que el barco pueda moverse. Aspas o turbinas. Si tú viste la película de Titanic, te acuerdas de la escena cuando el barco queda totalmente vertical y se notan sus aspas en esa parte, ¿de acuerdo? Sus turbinas. Entonces es lo que mueven los barcos, es la diferencia, ¿no? Que no tienen ruedas. Y el tren, que también por muchos años fue un invento que ayudó a desarrollar a muchas naciones para llegar al nivel tecnológico que tienen en la actualidad. Incluso nuestro país, en la época de Porfirio Díaz, se impulsó mucho el desarrollo del tren. También trabajaba de esa manera. Si tú te fijas aquí, esto que está aquí es vapor, ¿sí? Cuando ya había mucho vapor en la caldera, lo que hacían era liberarlo hacia afuera. Generalmente la gente no se acercaba a esta máquina porque sabía que en cualquier momento podía salir vapor y salía a muy alta temperatura. En la actualidad, algunas de estas máquinas, de estas locomotoras todavía existen, pero generalmente ya son piezas de museo, ya no se utilizan. Las locomotoras modernas, igual que los automóviles, trabajan con diésel. Así que el proceso, aunque es muy parecido, ya no es igual porque ya no transforman el agua en vapor. Ya es otro proceso muy diferente. ¿De acuerdo? Pero en sí es muy parecido el proceso. Ahora, seguramente tú has escuchado en la radio, en la televisión, que hay ocasiones en que la contaminación está muy disparada y incluso recomiendan no hacer actividades al aire libre. Porque pasar mucho tiempo, la radiación solar puede hacer que nos cause daños en la piel, etcétera, etcétera. Pues todo eso lo ha ocasionado la contaminación que hemos arrojado nosotros los seres humanos desde
la revolución industrial para acá. Si te están dando clase de historia ahorita, pregúntale a tu maestra, a tu maestro, qué es la revolución industrial, ¿sí? A partir de ese momento fue cuando el hombre empezó a utilizar máquinas, tanto de vapor como de otro tipo, y entonces una gran cantidad de contaminantes fueron arrojados a la atmósfera. Por causa de todas esas gases arrojados, y de, por ejemplo, hay ocasiones en que no es por culpa del hombre, directamente, aunque indirectamente sí tiene que ver, porque en ocasiones el hombre es el que origina los incendios, por ejemplo. Hay ocasiones que no, hay ocasiones que se originan solos por causa de algunos fenómenos que hacen que en una cierta zona del bosque empiece a quemarse una parte y de ahí se propague el fuego a todas direcciones. Pero la mayoría de los incendios son provocados por el hombre. Por causa de los incendios, por causa de la industria y por causa de todas las transformaciones de energía que el hombre lleva a cabo todos los días, hay un gran aumento de la temperatura de la Tierra y por lo tanto hay mucha contaminación. Y eso es el causante de que en la actualidad nuestros climas hayan cambiado mucho y además ya sea muy difícil, por ejemplo, predecir lo que antes era muy sencillo, ¿no? Si va a llover o no, si va a caer granizo o no, si va a haber nevadas o no. En la actualidad, por causa de toda esa energía disipada que se encuentra en la atmósfera y de toda esa contaminación que se ha generado por todos esos gases arrojados, ya sea de manera voluntaria o involuntaria, porque también ha habido accidentes no provocados por el hombre, pero generalmente en la mayor parte de ellos el hombre ha estado presente, es que el clima actual de la Tierra es muy complicado, muy difícil y con el paso de los años se va a poner peor todavía. Así que una reflexión aquí, por favor, para todos ustedes que están viendo este video: procuren no tirar basura en la calle de ningún tipo, procuren separar su basura y, de ser posible, si está en sus manos, procuren no generar incendios o generar algún tipo de contaminante que arroje gases a la atmósfera, porque todos ellos han hecho que en la actualidad el clima de la Tierra, sobre todo en algunas regiones, ya no sea como era. Podríamos decir que el clima está loco, y está loco porque se salió del equilibrio, y la única manera de volver al equilibrio sería encontrar la manera de contaminar menos cada vez hasta llegar al punto en que el hombre ya no contamine absolutamente nada. Eso está muy difícil, estamos en el camino apenas, pero si en tus manos está hacer algo, por lo menos tirar la basura en su lugar y tratar de generar la menos posible, creo que eso sí lo podemos hacer. Ahora, vamos a empezar ya con el tema nuevo, que es este de aquí, que son los modelos. Como su nombre lo dice, un modelo es una representación. Generalmente cuando yo digo modelo, tú te acuerdas, por ejemplo, de una marca de cerveza tal vez, o tal vez te acuerdes también de algunas personas que se dedican a ponerse ropa que está de moda para salir en pasarelas, les toman fotografías y entonces se hacen famosas. También son modelos, pero la palabra modelo tiene otra connotación. Cuando alguien te diga modelo en ciencias o en física, modelo es una representación. Una representación, ¿cómo que representación? Si tú te fijas aquí, tenemos un pequeño barquito de papel y aquí tenemos un barco de verdad. Este barco está elaborado con madera, hierro, plásticos, etcétera, y este solo con papel. Este es de tamaño real, no sé cuántos metros tenga de largo, imaginemos, no sé, 100 metros de largo y unos 30 de alto, y de ancho unos 40 o 30 también. Y este pequeño avión de papel pues tiene la medida de una hoja doblada, ¿no? ¿Por qué los puse? Porque aquí este ejemplo dice muy bien lo que te estoy tratando de explicar. Un modelo es una representación, y esa representación en ocasiones es a escala y en ocasiones se elabora con materiales de fácil acceso a nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un avioncito. Podríamos haber hecho un barquito y entonces sería la representación de este. O si en lugar de que aquí hubiera un barco, hubiera un avión, pues entonces tendríamos la representación de este.
Lo vamos a buscar, de hecho. Vamos a buscar, en lugar de un barco, un avión. ¿Sí? Vamos a buscar aquí un avión de verdad, para que entendamos mejor lo que estamos diciendo. A ver. Vamos a buscar un avión. Tenemos entonces que los modelos son representaciones. Por ejemplo, en esta imagen de acá tenemos un carrito de supermercado real y aquí uno imaginario, que es seguramente de una casa de muñecas de alguna niña, ¿no? Pero aquí está ya. Tenemos nuestro avión de verdad y nuestro avión de papel. Esta es la representación y este es el real. Este es un modelo de este de acá, porque este avión es una representación de este otro. Cuando tú haces un avión de papel, estás representando algo que existe en la vida real. Cuando tú juegas con tu carrito de supermercado que te compraste, que te compraron un día de Reyes, ¿sí? Un día que llegaron los Reyes Magos, estás jugando con una representación de este carro de supermercado de la vida real. Y así podemos nombrar muchos modelos. De hecho, en física, por ejemplo, las fórmulas con las que hacemos problemas son representaciones de fenómenos físicos, porque los modelos no tienen que ser a fuerza algo que puedas tocar, también son ideas, ¿sí? Por ejemplo, si yo te digo que en tu cabeza en este momento imagines la representación de una mariposa, pues entonces tú estás imaginando una mariposa, pero cada uno de ustedes está imaginando una diferente. Algunos la imaginaron morada, otras naranja, otras verde, otros imaginaron la mariposa que vieron hoy, ¿sí? Lo que crearon en su mente es un modelo, y el modelo corresponde a cada uno de ustedes de manera distinta de acuerdo a sus vivencias, ¿de acuerdo? Así que recuerden, por favor, los modelos son representaciones que pueden ser reales o ficticias de algo que existe en la vida real, ¿sí? Tenemos aquí un avioncito de papel, que es una representación de este, y tenemos aquí un carrito de supermercado de juguete, que es una representación de este otro, ¿sí? Y si este está cargado de juguetitos, por ejemplo, verduras, refrescos, galletas, etcétera, también son representaciones de verduras de la vida real, de galletas de la vida real, etcétera. Entonces, por favor, recuerda, modelos son representaciones, ya sea de algo real o ficticio, ¿sí? Algo que exista o no en la vida real, pero son representaciones. Pueden ser abstractas. Abstracta quiere decir que no necesariamente se pueda tocar, como las fórmulas de física, pero las fórmulas de física representan fenómenos que con el paso del tiempo y de las clases tú vas a ir entendiendo. Ahora, en la ciencia, por ejemplo, un modelo muy utilizado es el modelo de la estructura interna del átomo, ¿sí? En química lo vas a ver mucho. Ahorita nada más este es un ejemplo. Tú, por ejemplo, en química vas a ver que vas a tener muchos dibujos de representaciones del átomo y te van a decir que el átomo tiene electrones, neutrones y protones. Hay algunas otras partículas como el quark que seguramente van a mencionar, y que el átomo tiene un núcleo, y etcétera, etcétera, etcétera. Te van a decir que esa es la estructura interna del átomo. Pero sin embargo, esto es un modelo. Este dibujo que tú ves aquí, todo esto que está aquí es un modelo del átomo, porque en realidad no estás viendo un átomo real, solamente estás viendo un modelo de ese átomo, estás viendo una representación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí se cumple lo que habíamos mencionado anteriormente, que un modelo en la ciencia es una representación de algo que puede ser real o ficticio. Esto es ficticio porque en la vida real ni siquiera se sabe si los átomos sean así, solamente que para poderlos estudiar, para poderlos entender, los científicos decidieron dibujarlos, por ejemplo, de esta manera, para poder entender las partes que lo componen, pero eso no significa que así sean los átomos. Solamente es una forma que tenemos nosotros, los seres humanos, para representar algo que, por ejemplo, no podemos ver, porque si tú recuerdas o si has visto alguna vez en televisión o alguna clase, los átomos son muy pequeños y al ser tan pequeños no se pueden ver ni siquiera con un microscopio.
Así que como no lo podemos ver, entonces ¿qué hacemos? Lo representamos por medio de un modelo. O sea, lo dibujamos. Y a ese dibujo le ponemos nombres, le ponemos colores, y al hacerlo ya podemos estudiarlo. Pero eso no significa que los átomos sean así, solamente son representaciones de ellos. Ahora, por último, también en esta semana tú vas a ver algo que es muy importante en física. Dice que la materia es continua y discontinua. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que la naturaleza es continua. La palabra continua quiere decir que desde su origen ha existido la misma cantidad de materia siempre. Y además, si nosotros dividimos algo hasta lo más pequeñito, hasta que ya no lo podamos dividir, vamos a llegar a los átomos. ¿De acuerdo? Quiere decir que eso va a seguir existiendo siempre. Porque incluso aunque encontremos una manera de hacer que los átomos se separen y liberen energía, se van a crear nuevos átomos con los residuos de los anteriores. Eso quiere decir que la materia no se crea ni se destruye, solo se va a transformar dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, si aquí hubiese dos galaxias chocando, pues después de millones de años de estar en contacto sus gravedades, ya no serían dos galaxias, se haría una más grande. Todo lo que se encontraba en las dos, ¿sí? Aquí había una galaxia y aquí había otra, se acercaron lo suficiente y chocaron aquí. Todos los cuerpos, las estrellas, los planetas que había, formaron parte de una galaxia más grande. De hecho, se cree que muchas galaxias les ha pasado este fenómeno en ciertas ocasiones, ¿sí? Entonces, la naturaleza continua de la materia significa que si yo divido algo, por ejemplo una zanahoria, y llego hasta los átomos, esos mismos átomos de la zanahoria los voy a encontrar, por ejemplo, en el gallo que está aquí, o en la persona, o en la tierra, o en la luna, porque la materia que forma las cosas generalmente se repite en todas, y aunque existen algunos elementos que forman la materia que son muy específicos de ciertas cosas, la mayoría de los elementos que forman la materia se encuentran en todo lo que existe, ¿sí? Por ejemplo, el carbono que forma la vida se encuentra en el maestro Saúl que está aquí montando el gallo, pero también en el gallo están esos mismos átomos de carbono, ¿sí? Y esta podría ser su representación. Y si el maestro Saúl desayunó en la mañana verduras, pues el carbono también se encontraba en las verduras. Y si este gallo comió maíz en la mañana, pues también ahí había carbono, ¿sí? Siguen siendo átomos del mismo elemento, aunque se encuentren en diferentes presentaciones, ¿sí? Por eso la materia es continua, por eso su naturaleza es continua, porque los átomos que dan origen al planeta Neptuno, por ejemplo, pueden encontrarse también en el Sol, ¿sí? En el Sol o en la Tierra o en Júpiter o en algún otro planeta desconocido para nosotros. Y a su vez, esos mismos átomos pueden encontrarse en el gallo que está aquí o en el maestro de física o en la Luna o en estas galaxias que chocaron hace millones de años y formaron una nueva, y podrían ser la representación, estos dibujos de aquí, de esos átomos que se encuentran en todo esto. Por eso la naturaleza es continua de la materia, porque por más que pasen miles de millones de años, la materia va a seguir existiendo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero a su vez es discontinua porque gracias a esa característica la materia puede formar cuerpos aislados que, aunque tengan los mismos elementos, son distintos. Por ejemplo, nuestra Tierra tiene un satélite natural que se llama Luna, y aunque parecieran estar hechos de lo mismo, no son iguales, ya sea porque tienen diferentes atmósferas o porque han vivido diferentes circunstancias a lo largo de los años, pero a pesar de eso no son iguales, son cuerpos distintos. Y por ejemplo, las diferencias se notan a simple vista, ¿no? Los colores simplemente de la Luna y la Tierra no son los mismos,
Y si observamos así todos los cuerpos del sistema solar, pues nos daremos cuenta también que no es igual. Cada planeta es diferente y la estrella que es nuestro Sol también es diferente. Nuestro Sol es amarillo blanquizco y los planetas, algunos se parecen mucho en el color, pero otros no, ¿de acuerdo? Y aunque muchos de ellos seguramente están formados de los mismos elementos o de los mismos átomos, a pesar de eso son distintos planetas. Las formas son diferentes, los colores son distintos. Este tiene anillos, este es muy grande, este es azul fuerte, este es azul más clarito. La Tierra es azul con verde y café. Marte es rojizo. Nuestro Sol es amarillo, ya lo había mencionado, etc. Entonces, a pesar de que la materia forma o tiene los mismos elementos, a pesar de eso la materia es discontinua porque es capaz de que al agruparse forma cuerpos diferentes o características distintas, ¿no? Y lo mismo puede formar un planeta que una galaxia, ¿sí? O ser simplemente un grupo de moléculas o de átomos, o formar una luna o una tierra que aunque se parecen mucho no son iguales. Fíjate bien y verás características muy distintas, ¿no? Y también aunque el maestro Saúl y el gallo que está aquí tengan los átomos muy parecidos y la materia que los forma es la misma o casi la misma, a pesar de eso las características de los dos individuos son muy distintas, totalmente distintas. Eso es lo de la discontinuidad de la materia, que a pesar de que comparten la misma raíz, la misma materia, ¿sí? Porque la materia es la misma, no se crea ni se destruye. Incluso cuando el universo se llegue a un colapso y llegue al final, la materia desde su origen seguirá siendo la misma. Así que recuerda, naturaleza continua, que toda la materia seguirá siendo la misma siempre y que tiene su origen en los átomos. Por lo tanto, los átomos que forman a esta persona y a este gallo seguirán siendo los mismos y se parecerán mucho, incluso podrán ser los mismos los que forman a la Luna o a la Tierra o cualquier otro planeta del sistema solar, incluso las estrellas o las galaxias mismas. Eso es naturaleza continua de la materia. Y la naturaleza discontinua es que a pesar de tener los mismos átomos, los mismos elementos, la discontinuidad hace posible que los cuerpos sean tan diferentes a su vez, como todos los planetas, como el Sol, como las galaxias, que no son iguales, aunque están formadas aparentemente de lo mismo, igual la persona y el animal que está aquí. Bien, pues hasta ahí llegamos entonces. Muchas gracias por haber visto este video y ojalá que te haya servido y ojalá que hagas unos muy buenos trabajos. Hasta luego.